Bienvenidos a la Revolución de las Conciencias, estimados amigos, buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que nos puedan ver. Mi nombre es Luis Antonio Chocano y este es su canal Revolución de las Conciencias Internacional en YouTube y también para nuestra página en Facebook, Revolución de las Conciencias. Esta noche, el 15 de octubre de 2022, les traemos las noticias más destacadas, no solo de hoy, sino de toda la semana, en nuestra agenda soberana, como se llama este programa. Lo más destacado, en particular, la respuesta de la congresista y a la vez ministra de Trabajo, Betsy Chávez, que hizo como buena abogada y a su vez por los cargos que ostenta, se encargó personalmente de realizar sendas denuncias constitucional en respuesta a esta denuncia más bien inconstitucional a todas luces de la fiscal Patricia Benavides contra el presidente de la República, Pedro Castillo. En esta ocasión, Betsy Chávez no solamente se ha contentado con realizar la denuncia que tenemos aquí en pantalla, ¿no?, contra la fiscal Benavides, la ha presentado al Congreso y ha exigido de que le den prioridad en atender esta denuncia. Justamente aquí también vamos a mostrar el otro documento, ¿no?, en donde ella solicita que se atienda con prioridad la denuncia, ¿no? Que se atienda la calificación, se procese la calificación de la denuncia con prioridad. Lo mismo con respecto a la Junta Nacional de Justicia. En esta ocasión también podemos ver en este lado que exige a la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, a través del señor José Ávila Herrera, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, que comunica la infracción grave de la fiscal suprema y espera pues de que se haga la investigación y se haga pues las acciones correspondientes de parte de la Junta Nacional de Justicia también, ¿no? Bueno, entonces con esta explicación vamos a ir primeramente al mensaje de la congresista y ministra Betsy Chávez respecto justamente de estas denuncias. Entonces, sin más, nos vamos a escuchar a la congresista. Hermanos y hermanas a nivel nacional y también de la comunidad internacional, para indicar quizá de manera muy concreta lo siguiente: lo que ha hecho la señora abogada Liz Patricia Benavides Vargas es un golpe. Lo que ha hecho la señora abogada que desempeñe el cargo de fiscal de la Nación es un hecho totalmente inconstitucional, es ilegal, ha vulnerado el artículo 117 de la Constitución y que hemos mencionado tiene 4 requisitos: traición a la patria, que no se ha dado; impedir elecciones municipales, regionales, presidenciales, congresales, que tampoco se ha dado; cerrar o disolver el Parlamento, que pese al pedido que tenemos en las regiones tampoco se ha dado; o impedir el normal funcionamiento de los órganos electorales. Por el contrario, se ha zurrado en el derecho interno y ha querido invocar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el artículo 25 y 30, y el día de hoy se emitió un comunicado también de este organismo indicando que prevalezca el derecho interno. Las bancadas del Parlamento están en todo su derecho para presentar una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación. Y yo sí me hago responsable, como congresista de la República, de que esto sea una realidad. Porque quizá muchos no recordarán, pero en el Perú, en la época de la dictadura de Alberto Fujimori, la Fiscalía de la Nación, a través de Blanca Nélida Colán, fue el brazo político de aquella dictadura. Y costó durante muchos años que el Ministerio Público, al ser el titular de la acción penal, pueda restituir su legitimidad. Cuando realicé mi CESIGRA en la Fiscalía Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas, nos llamaba sospechosamente la atención
que aquellos delincuentes narcotraficantes nunca sean encontrados. Pero por el contrario, tenemos a burriers que sí purgan penas en las prisiones. Nos llama la atención que la hermana de la fiscal de la Nación ya no sea investigada por aquella fiscal que sí le está investigando. Que se hayan desarticulado fiscalías especializadas en esta materia. La pregunta es, ¿a qué o a quiénes sirve, señora Liz Patricia Benavides Vargas? Y yo me hago responsable de esto. Yo considero que sí hay una organización criminal, pero no está en este poder del Estado. Y el pueblo peruano y la comunidad internacional tiene que saber que este poder ejecutivo no le va a temblar la mano y no vamos a tener miedo, porque estamos dispuestos a asumir el costo de la democracia. Consideramos que hoy más que nunca el pueblo peruano tiene que estar a la expectativa y tiene que estar dispuesto a defender el Estado de Derecho y la institucionalidad del país. Nuevamente agradecer la solidaridad que tienen con nosotros, nuestras hermanas y nuestros hermanos en todo el país. Y tienen aquí a cada uno de los ministros dispuestos a trabajar por todo aquello que fue una demanda popular en campaña electoral. No nos aterroriza que nos hayan dicho comunistas ni terroristas, y ahora que quieran sembrar todo un argucio y falacias y que se quiera crear taxativamente lo que vienen haciendo algunos poderes falaces del Estado. Mucha fuerza a todos ustedes y fuerza, señor presidente. Bueno, ahí teníamos pues las palabras de Betsy Chávez en su denuncia. Eso fue el día martes aproximadamente, o día jueves, perdón, en donde se expresaba justamente muy fuerte, ¿no?, contra la fiscal de la Nación por su mala conducta anticonstitucional. En este caso ella habla de que se ha zurrado en la Constitución, se ha zurrado en las reglas, en las normas, en específico del artículo 117, ¿no?, que especifica por qué se le puede acusar al presidente, nada más ni nada menos. Entonces aquí está la denuncia que hizo la ministra Betsy Chávez. Dice: señora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, Betsy Chávez Chávez Chino, identificada con DNI 45746592 en mi condición de congresista de la República, de conformidad con previsto en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, concordante en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, procedo a interponer denuncia constitucional por infracción a la Constitución Política del Perú y por ilícitos tipificados en el Código Penal conforme a los fundamentos que se indican a continuación. Petitorio. En mérito de la presente denuncia constitucional, solicito se inicie procedimiento de acusación constitucional contra la señora Liz Patricia Benavides Vargas en su condición de fiscal de la Nación, por la presunta infracción de la Constitución Política del Perú en sus artículos 117, 146, numerales 1 y 3, 159, número 2, así como por incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 376 y 418 del Código Penal, por los fundamentos que paso a desarrollar. Bueno, esa es la denuncia, ¿no?, que ya hemos conocido desde el día jueves. Pero luego ella insiste también ante el Congreso de que se le dé prioridad, ¿no? Vamos a ver. Se insiste en que se le dé prioridad a la calificación, como hemos visto en la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside Lady Mercedes Camones Soriano, ¿no? Se va a encargar, tiene un plazo de 10 días para hacerse cargo de esta denuncia hecha por la fiscal, ¿no? Y aquí la congresista y ministra Betsy Chávez solicita se priorice la calificación de la denuncia constitucional formulada contra la fiscal de la Nación, ¿no? Y acá dice: me dirijo a usted para hacerle llegar mi cordial saludo. A ver qué más. A la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso le solicito se
priorice la calificación de la denuncia constitucional formulada contra la fiscal de la Nación, presentada el día lunes 11 de octubre, el de los Corrientes, denuncia 306, por el congresista de la República Guillermo Bermejo, por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, ilícitos penales previstos en los artículos 317, 404, 409A del Código Penal, respectivamente, así como haber infringido los artículos 2, 158, 159 de la Constitución Política del Perú. Ya vemos que son bastante sumarios, ¿no? En este sentido, solicito que la presente denuncia sea calificada por orden de prelación de ingreso y con la celeridad y urgencia posible, dada las circunstancias que estos presuntos actos ilícitos recaen sobre la investidura que posee la máxima representante del Ministerio Público, por lo que su calificación e investigación son de naturaleza urgente. Bueno, en este documento lo que podemos deducir es que la ministra hace hincapié en que tanto su denuncia, que fue formulada días después de la denuncia hecha por Guillermo Bermejo, su colega congresista, entonces la prioridad es darle por fecha de ingreso la prioridad a la denuncia del congresista Bermejo, ¿no? Dado que es la más inmediata. Eso quiere decir que se está pidiendo pues celeridad en este caso, ¿no? Por otro lado, tenemos la denuncia, como hemos explicado al comienzo, la petición al jurado, a la Junta Nacional de Justicia, que vea este caso, ¿no? Que ya por fin pues haga algo al respecto, porque ellos dijeron, nunca definieron si es que iban a investigar o no a la fiscal por los casos de la defensa digamos extraña, ¿no? El encubrimiento aparente de su hermana, de sus dos hermanas, ¿no? Ambas con señales evidentes de riqueza aparentemente ilícita, ¿no? Que no concuerda con sus sueldos, no concuerda con su verdadero estatus de vida. Sin embargo, ante la investigación de la fiscal Revilla, ella prefirió separar a la fiscal Revilla acusándola de ineficiencia, cosa que se supo bastante ampliamente es totalmente inexacto, es una gran mentira, ¿no? Entonces, ¿por qué la sacó? Tiene que explicar. Hasta ahora nada. La Junta Nacional de Justicia tampoco ha explicado los errores de su nombramiento, ¿no? Porque cómo pueden haber elegido a alguien con tanto conflicto de interés. Entonces, ¿qué menciona aquí la congresista y ministra Bessy Chávez? Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, en cumplimiento de mis funciones constitucionales y los artículos 22, 69 y 87 del reglamento del Congreso, solicitar la actuación del órgano constitucional que preside ante la flagrante falta o infracción que viene ya cometiendo de forma continua la abogada Liz Patricia Benavides Vargas en circunstancias del ejercicio del cargo que ocupa de fiscal de la Nación y a través de procedimiento respectivo, acreditándose la infracción muy grave, se proceda a imponer la sanción legal que estipula la ley de la carrera fiscal, que es la destitución sin perjuicio de que, instaurándose el caso, evalúe la medida provisional de apartamiento del cargo, mientras dure el proceso, ello por los siguientes fundamentos. Antecedentes. Mediante disposición número 1 de fecha 4 de enero de 2022, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, suspendiéndose por efectos de imposibilidad contemplada en el artículo 117 de la Constitución. Luego, por disposición número 2 del 22 de julio de 2022, el mismo despacho fiscal deja sin efecto la suspensión dispuesta previamente y ordena la efectivización de las diligencias. Ya el 15 de septiembre de 2022, a través de la disposición número 3, dispone la señora Patricia Benavides Vargas que se amplíe la investigación por supuesto delito de organización criminal, acumulando otras carpetas fiscales por presunta conexidad, siendo el número que identifica el caso el 251-2021. Conociendo el presidente de la República de la investigación, considerando que se estaba vulnerando sus derechos, él mismo acudió al órgano jurisdiccional de la Corte Suprema pidiendo delimite las facultades de la Fiscalía de la Nación, pues estaba pretendiendo desconocer el artículo 117 de la Constitución. Bueno,
Ese es el documento, hay una segunda parte seguramente que no lo tenemos aquí en la mano, pero básicamente es el pedido que le hace a la Junta Nacional de Justicia, a la congresista y ministra Betsy Chávez, de que se hagan cargo de una vez de las investigaciones que dejaron pendientes y que dijeron que dejaron en ambiguo, ¿no? Como siempre, de manera politizada, actuando los entes del gobierno, los entes del Estado, que parecen pues copados, ¿no? por, eh, por agentes políticos, por operadores políticos. Eso es lo que dan a entender, eso es lo que se nota, ¿no? Desde lejos, que hay una priorización solamente por, digamos, atacar o investigar o acosar o amedrentar a los rivales políticos, ¿no? Que más parecen sus peores enemigos, ¿no? Que buscan a toda costa cualquier tipo de estirar como chicle la Constitución o las leyes, o incluso buscar el amparo a una convención internacional de la ONU, ¿no? Que no contradice para nada las normas vigentes internas, pero ellos quieren pues estirar las leyes que ellos mismos no quieren cambiar. Es bastante, digamos, ridículo y desesperada su actitud, ¿no? Pero es necesario también esclarecer a nuestra gente, a nuestra población, las cosas, porque lamentablemente los medios están completamente copados. No hay prácticamente ningún programa que te diga las cosas como son. Y bueno, tengo que destacar que en los días sábados hay un solo canal, que es el Canal 7, que incluso el Canal 7 está tomado, ¿no? Por ciertos periodistas que tienen pues su corazoncito y tienen su inclinación, ¿no? Y se desesperan. Por ejemplo, una de ellas, cada vez que entrevista a Benji Espinosa, se desespera, se jala de los pelos, ¿no? Pero hay un solo programa que hay que, digamos, decir que sí informa de manera objetiva, y es el programa de Julio Navarro, los días sábados, del cual vamos a escuchar un resumen de la jornada, un resumen, digamos, del radar político de la semana, ¿no? Para poder estar al día de los titulares. Y mientras tanto vamos a ir leyendo los comentarios. Muy bien, ahí vamos. El Parlamento y negó tener un plan de fuga tras la denuncia del Ministerio Público. Tras estas acciones, la defensa del mandatario anunció la presentación de una tutela de derechos ante la Corte Suprema, además de una demanda constitucional de amparo ante el Poder Judicial. El abogado del jefe de Estado, Benji Espinosa, afirmó que la Fiscalía afecta el debido proceso, además de infringir el dictamen de un juez supremo que indica que el mandatario no puede ser acusado hasta el fin de su mandato. En un mega operativo en Lima y otros puntos del país, se allanó despachos y viviendas de 6 congresistas de Acción Popular, denominados Los Niños. En el marco de la investigación fiscal por organización criminal, se incautaron documentos y dispositivos electrónicos, mientras los legisladores investigados saludaron la labor del Ministerio Público. Por el caso Zarratea, se arrestó al ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, y otros 4 implicados en este proceso. El propietario de este inmueble, Segundo Sánchez Sánchez, permanece no habido en la investigación por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros. La detención preliminar contra los implicados regirá durante 10 días. Y por el mismo caso, también se allanó la vivienda de Gianmarco Castillo Gómez, sobrino del presidente Pedro Castillo, donde también se hallaba su madre en recuperación tras una operación. Ante ello, el jefe de Estado tildó de abuso a la acción fiscal, responsabilizando de posibles afectaciones en la salud de su progenitora. Posteriormente, el mandatario llegó al hospital Casimiro Ulloa, donde fue trasladada su madre tras el incidente. Bueno, respecto a esta noticia, la verdad que fue la más nauseabunda de la semana, ¿no? Como justamente ese día, ¿no? El día 11 de octubre, la intervención simultánea en varios lugares, en varias viviendas, ¿no? De los llamados niños de Acción Popular, que fue prácticamente una cortina de humo, ¿no? Pero se metieron pues a la casa de la hermana del presidente, a sabiendas de que estaba ahí la madre del presidente, recientemente operada de apendicitis, una señora de avanzada edad que es dada de alta para tomar descanso absoluto, reposo absoluto. Ellos van a importunarle de esa manera. Ahí vimos también algunos videos donde destacaba la hermana, ¿no? Del presidente, acusando airadamente al fiscal, que no tenía ninguna consideración, completamente frío y hasta diríamos cachaciento, ¿no? Por su forma de comportarse.
Vamos a seguir viendo el resumen de las noticias para tener, digamos, para estar al día. Vamos. El Poder Judicial ordenó al Ejecutivo reponer a Daniel Soria en el cargo de Procurador General de la República. La demanda interpuesta por Soria Luján fue declarada fundada tras su cese en febrero pasado, en una resolución que dicta su reincorporación, pues no solo ejercía el cargo de Procurador General, sino también el de Presidente del Consejo Directivo, cuyo mandato es de 5 años. El jefe del gabinete, Aníbal Torres, tildó de inconstitucional la denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Durante una conferencia de prensa indicó que esta medida busca desestabilizar al país y convocó a la ciudadanía y a otros poderes del Estado a preservar la democracia. Sobre la citación que le expidió el Ministerio Público, dijo que acudirá siempre y cuando se le indique el motivo de la declaración a brindar. El Ejecutivo decidió derogar el requisito de declaración. Aquí quisiera hacer un comentario, ¿no? Un poco observando este detalle de la presencia de este personaje en la misma declaración de la fiscal, ¿no? Si se dan cuenta, a ver, no tenemos aquí la imagen inmediata, pero justo unos minutos antes, ¿no?, de esta escena, vamos a verlo luego. Pero en la declaración de la fiscal, del día de la denuncia, aparece a su costado, prácticamente un poquito atrás, Harvey Colchado. Él no es miembro de la fiscalía, ¿no? Quisiéramos tener una explicación más clara de por qué él tenía que estar ahí, ¿no? Habría que saber si es que sus altos mandos sabían de su presencia ahí y estaban de acuerdo, ¿no? Sería bueno que se aclare. Vamos a seguir con las noticias. Decidió derogar el requisito de declaración jurada electrónica de salud para el ingreso o salida del país, con el fin de agilizar los viajes a los turistas nacionales o extranjeros. Mediante una resolución publicada en el diario El Peruano, se establece la erradicación del llenado de este formulario en el marco de la reactivación del sector. Los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores, así como los coordinadores de fiscalías especializadas del Ministerio Público. Bueno, la noticia que acaba de pasar también es importante, ¿no? Porque debido a la derogación de ese requisito, ¿no?, de llenar esa declaración jurada, ahora van a poder operar en el país según lo que dice, pues, el Ministerio de Turismo. Y claro, el Ministerio de Turismo dice exactamente de que ahora se va a poder ingresar cruceros, ¿no? Y los cruceros van a poder, digamos, aparcar, estar, llegar a los puertos peruanos, limeños supongo, principalmente, ¿no? Vamos a seguir viendo la noticia. Mostraron su respaldo a la fiscal de la Nación tras la denuncia que presentó contra el jefe de Estado. En el pronunciamiento se reafirmó la defensa. Miren, justo ahí podemos ver a Harvey Colchado al costado de la fiscal, las dos fiscales estrella, ¿no?, de este bodrio de denuncia constitucional, más bien inconstitucional, y la perseguidora de los medios alternativos, ¿no?, la fiscal Maritza Barreto, y justo en medio pues el misterioso Harvey Colchado, ¿no?, que nunca se le vio en 30 años en el Perú, pero ahora es todo un Capitán América, ¿no? Capitán Perú. Bueno, vamos a seguir viendo el resumen de noticias. Defensa de su autonomía, así como que su labor se rige a ser operadores de justicia y no actores políticos. Cabe destacar también que una decepción, ¿no?, la conducta, en este caso sospechosa, del fiscal Vela, ¿no? Esperemos que, aparte de Rafael Vela, Domingo Pérez no resulte haciendo algo similar, ¿no? Porque, bueno, realmente dañan su imagen después de haber sido los superfiscales, a prácticamente formar parte de un tinglado de golpe de Estado anticonstitucional, ¿no? Vamos a seguir, ahí tenemos justamente a Ronald Atencio y al otro abogado que están denunciando también
¿no? a la fiscal de la Nación, que fueron los primeros en denunciar, para ser el señor Noblecilla, el abogado Noblecilla y Ronald Atencio, los abogados de Guillermo Bermejo. Escuchemos. La Fiscalía abrió investigación contra los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla por el presunto delito de patrocinio ilegal. Según la tesis fiscal, ambos juristas habrían prestado servicio legal al congresista Guillermo Bermejo, pese a ser funcionarios públicos. Ambos juristas insistieron en la acusación contra la fiscal de la Nación, rechazando el proceso preliminar en su contra. La ministra de Cultura y también congresista Betsy Chávez denunció a la fiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por infringir la Carta Magna, prevaricato y abuso de autoridad. Además, realizó la misma acción contra la titular del Ministerio Público, esta vez ante la Junta Nacional de Justicia. El petitorio busca la separación y posterior destitución de Patricia Benavides por supuestamente contravenir la ley. El Pleno del Congreso admitió la moción de interpelación contra el canciller César Landa. El ministro de Relaciones Exteriores deberá acudir el día 21 de octubre por la tarde para absolver un pliego interpelatorio de 31 preguntas, entre las cuales figuran la exposición del jefe de Estado ante la Asamblea de la ONU y la OEA. Mediante su red social, el canciller confirmó que acudirá al legislativo a responder las preguntas planteadas. Cabe decir de que el discurso de Pedro Castillo ha sido el más denostado y más vapuleado, ¿no? Por el Congreso, desesperado, casi en las lágrimas, ¿no? Hemos escuchado a María Carmen Alba hablar sandeces sobre el pueblo saharaui. O sea, decía que eran 30 carpas, ¿no? La ignorancia brota en este Congreso golpista de la derecha bruta y achorada, como le llamamos acá, ¿no? Pero destacamos que el canciller Landa ya explicó, ¿no? Todo lo que tenía que explicar, y ahora nuevamente lo llaman para indisponer, para molestar, pues, ¿no? Para de alguna forma seguir con el acoso. Pero principalmente por la discriminación que tienen contra Castillo, porque cada cosa que diga Castillo ellos lo detestan, ¿no? Por ejemplo, detestaron que hable de las Malvinas, ¿no? O que hable o que diga las cosas que suceden en el país, como se anticipó muy bien, ¿no? De que aquí hay pues una vocación golpista, ¿no? Una vocación corrupta, y quiere mantener el status quo de corrupción con el cuento de luchar contra la corrupción. Es muy irónico todo esto. Vamos a seguir viendo las noticias. Tras 3 días en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que existen criterios subjetivos que generan un alto riesgo para nuestra institucionalidad, según consideró su vicepresidente Estuardo Ralón. Entre esos criterios están las opciones de disolver el Congreso o la negación de confianza al gabinete, que generan un desgaste en los poderes del Estado. Ante ello, instó a que las denuncias de corrupción deberán ceñirse a la correcta investigación y al debido proceso. El Ministerio Público sustentó la causal contra José Luna Morales y otros investigados en el marco del caso Los Gángsters de la Política. La Fiscalía expuso el peligro procesal por el caso contra el excongresista y los pagos que realizó a exconsejeros del CNM para influir en la designación del jefe de la OMPE. La defensa refutó que Luna Gálvez realizara dichos pagos. El fallo que determinará la prisión preventiva contra el ex legislador se definirá el lunes 17 de octubre. Se dio inicio al cuarto proceso. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, confirmó una nueva adquisición de urea en la que participan 30 postores de Asia, Europa y América. El contrato se establecerá a finales de octubre para concretar el arribo del fertilizante para finales del presente año. La inversión que realizará este sector ascenderá a 400 millones de soles para la campaña agrícola del 2023. El ministro de Salud, Jorge López, indicó que investigarán el caso del dueño de la casa de Zarratea, segundo Alejandro Sánchez, quien figuró como fallecido en el sistema de defunciones SINADEF, y añadió que ellos usan el sistema pero no lo administran. Al respecto, la jefa de RENIET, Carmen Velarde. Aquí cabe destacar lo que resalta el ministro, ¿no? El Ministerio de Salud, que ellos son usuarios del SINADEF, pero no son los que lo manejan, no son los que lo administran. Acá hay una especie de peloteo, ¿no? Pero donde la jefa de la RENIEC,
una actitud bastante extraña, ¿no? Bastante airada, molesta, ¿no? Salió bueno, se entiende, ¿no? Es una situación bastante comprometedora y realmente delicada, bochornosa, y es un escándalo que debería ser tomado más en serio por la prensa mermelera, ¿no? Porque esto ya prácticamente nos convierte en una especie de viejo oeste, de Macondo, ¿no? Donde cualquiera pues se mete pues a los medios digitales, oficiales, del gobierno, del Estado, a todas las entidades, y seguramente se pone a manipular como se le dé la gana, o de repente hasta hay mafias que se dedican a esto, desde adentro, de la RENIEC o del MINSA, como vaya a investigar justamente los fiscales. Pero es algo realmente grave, que no es de ahora solamente, vale decir, esto no solamente es post pandemia o porque fue electrónico. Por muchos años se ha vivido situaciones muy extrañas durante las elecciones. Casi siempre aparecen muertos en las listas de votación, ¿no? En los padrones de votación. Tengo una experiencia personal. En esta misma elección, por ejemplo, mi padre aparece en la lista de votación, incluso en mi localidad, en la que no debería ya aparecer, pero está ahí, ¿no? Mi padre, que en paz descanse. Entonces, hay cosas muy raras que suceden en RENIEC. A mí me han dicho que RENIEC se va a encargar de corregir, pero hasta ahora, las elecciones distritales de Centro Poblado, aquí recién van a darse el 6 de noviembre. Hasta ahora no sabemos de ninguna corrección. Ya les informaremos a tiempo. Pero en este caso, la jefa de la RENIEC también dijo algo que tampoco es tan exacto, bueno, dentro de todo lo que sí puede hacer. Se refería a que durante la pandemia todas las actas de defunción emitidas por la RENIEC han sido virtuales, ¿no? Ejecutadas con este método el electrónico virtual, cuando en la realidad no ha sido así necesariamente, porque el 2020 yo personalmente he ido al RENIEC y me han atendido con un acta de defunción. O sea que no es que todo el mundo haga el trámite virtual, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas que aclarar, pero el tema de fondo es quién se beneficia con como dice ella misma, la jefa de la RENIEC, con el daño que se le pretende hacer a estas personalidades, comenzando por el perseguido por la fiscalía, ¿no? El dueño de la casa de Zarratea, el señor Alejandro Sánchez Sánchez, ¿no? Que apareció difunto, y eso es lo único que se enfocó la prensa. Sin embargo, también estaba fallecida la misma fiscal, Patricia Benavides, y también estaba fallecido hasta el mismo presidente, según la RENIEC. Y la RENIEC tan alegremente, tan fácilmente procesan documentos sabiendo de esas personalidades. O sea, eso es lo que realmente despierta mucha suspicacia, ¿no? O sea, que un fiscal no sepa, o mejor dicho, que un funcionario de la RENIEC procese un documento, incluso el mismo funcionario procesó el documento de la fiscal y del mismo señor de Zarratea, ¿no? El mismo funcionario, y no se dio cuenta que eran personajes públicos. O sea, que tan ignorantes son en la RENIEC, que no saben de quién se trata, o que pueden poner que Pedro Castillo, el presidente de la República, ya está difunto y no saben de quién se trata el presidente. O sea, ya me parece que tienen que investigar muy duro, pero no pongan pues a Harvey Colchado a investigar esto, pues, ¿no? Tiene que poner a alguien que realmente investigue, ¿no? No sé, que no se meta pues a los cuartos a ver si tienen ropa interior sucia, no, sino que haga el verdadero trabajo. Bueno, vamos a seguir con este reportaje. Anunció que suspenderán la emisión de actas de defunción de oficio, indicando además que cerraron el acceso al sistema a pedido del MINSA tras detectarse errores. Y sobre este tema, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que citarán a la jefa de RENIEC para este miércoles 19 de octubre. Los miembros de la comisión buscan esclarecer el caso de Segundo Alejandro Sánchez, que a opinión del titular de este grupo de trabajo, buscan ocultar a los investigados del caso Zarratea.
Y prosigue la denuncia interpuesta contra el presidente Pedro Castillo, luego que el folio llegara a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora tendrán 10 días hábiles para elevar un informe de calificación para considerar si es procedente o improcedente esta denuncia, interpuesta por la fiscal de la Nación contra el jefe de Estado y los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado. Bueno, como escuchamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estaba aquí y fueron testigos de cómo los desalmados fiscales fueron prácticamente a intervenir de sorpresa a la casa de la hermana de Pedro Castillo mientras ellas estaban con él en ese momento, ¿no? Entonces fueron testigos seguramente de la expresión desesperada de Pedro Castillo al saber que su madre corría el peligro del que sabemos, ¿no? Realmente es espeluznante lo que se está viviendo, porque esta forma no le deja muchas ganas a nadie de participar en política, ¿no? Con este tipo de persecución ya descarada, ¿no?, de los grupos de poder a través de sus peones, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando estas noticias. Es muy importante lo que dice la Corte de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos dicen de que las cosas se deben solucionar de acuerdo al marco normativo del país, ¿no? Que para nosotros parece dentro de la institucionalidad del país, y básicamente se refiere pues al orden jurídico, la Constitución. A pesar que no nos guste, tenemos que respetarla mientras sea vigente, ¿cierto? Aunque sea un papel higiénico, como dicen Tauro, ¿no? Y es muy cierto, pero hay que seguir un proceso democrático para poder hacer los cambios que se necesitan. Si quieren reformar la Constitución, que hagan una reforma, pues, ¿no? Así como hicieron unas reformas, así como 50 reformas ellos, ¿no? Los que no querían cambiar la Constitución empezaron a cambiarla ellos mismos, pero a su favor, ¿no? Y no quisieron aprobar, como dice también la Corte Interamericana, justamente el pedido del Ejecutivo de que se regule justamente estas fallas, ¿no?, de la cuestión de confianza y de la vacancia, para que sea más gobernable el país. Eso no lo entienden ellos porque son pues la derecha bruta y achorada, ¿no? Que no tienen, ni siquiera deberían llamarse derecha, son simplemente un grupo de mafiosos, lobistas, que se dedican a defender sus intereses privados particulares, ¿no?, de los que seguramente viven, ¿no?, pero no son el interés público, y es que se equivocaron de trabajo, ¿no?, pero se equivocaron en perjuicio nuestro. Eso es lo que debe corregirse, la mezcla del poder económico, ¿no?, de las élites con el poder político, ¿no? Y muchas veces parece, como el caso de la presunta narcofiscal, que hasta el narcotráfico se ha metido de lleno en la política del Perú. Bueno, vamos a seguir con estas noticias. El Poder Judicial rechazó el pedido de impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes. El juez Raúl Justiniano dictó a su vez comparecencia con restricciones para Paredes Navarro, entre las que se encuentran un control mensual ante el Ministerio Público, no ausentarse de la localidad en la que reside, pagar una caución de 10.000 soles, así como la prohibición de acudir a las sedes de instituciones ligadas al caso. La Fiscalía informó que apelará a la decisión. Bueno, apele o no apele, el Poder Judicial les ha dado un gran revés a esta fiscalía corrupta, ¿no?, con grandes visos de narcocorrupción, ¿no?, que hasta ahora no se investiga, que hasta ahora no se evalúa, ¿no?, porque acá hay una especie de contrapeso, o más bien una balanza inclinada hacia un solo lado, ¿no?, una justicia ciega de un solo ojo, ¿no? Entonces nos parece eso, que ya es urgente que se investigue, ya hay denuncias formales, ¿no?, y tiene que hacerse, pues. Hay bastantes indicios, además, desde la denuncia de IDL hasta la denuncia del ex PNP Hilario Rosales también, ¿no?, que sufrió en carne propia, ¿no?, lo que significa pues enfrentarse a estas mafias de los cuellos blancos, ¿no? Bueno, muy importante la noticia de que el Poder Judicial haya dado este revés, ¿no?, porque era injustificada la petición de impedimento de salida, dada la demostración, además de la primera dama, de estar dispuesta a cada vez de viajar, regresar al país sin ningún problema. No hay ragua de paja, como en otros casos, como el clan
japonés que gobernó este país por casi 10 años, ¿no? Una dictadura nefasta para el país, en la que un ex capitán traidor a la patria, que no sé cómo está vivo, no sé cómo sigue vivo, porque debió haber sido fusilado en ese tiempo, fue exonerado prácticamente por un gobierno de golpista, que fue el de Bermúdez, un genocida declarado, no puedo decir que en paz descanse, pero que le perdonó la vida a este capitán traidor, ex agente de la CIA, ¿no? Bueno, más allá de hablar de Montesinos hoy día, vamos a seguir con las noticias, pero es una buena noticia la del Poder Judicial en el rechazo de impedimento de salida del país contra Lilia Paredes, que ella también ya reaccionó, ya respondió y ya afirmó de que iba a seguir colaborando con todas las investigaciones, ¿no? Vamos a seguir viendo estas noticias. Y un agradecimiento especial a los que nos están viendo esta noche, especial a Belén Rodríguez. Buenas noches, dicen, no olviden dar su like y compartir. Es una forma sencilla y gratis para apoyar este canal que no recibe recursos del gobierno ni de changos, ¿no? Belén Rodríguez, un abrazo, gracias por vernos donde quiera que estés. Y a todos los que nos están viendo, más de casi 10 personas a estas horas de la noche en nuestro canal de YouTube Internacional. Estamos retomando nuestras transmisiones, ¿no? Dándole un poco más de énfasis a nuestra labor ciudadana, cívica, ¿no? Que no podemos ser cómplices, porque con las cosas que vemos ya es una obligación denunciarlas, ¿no? Porque así es la ley. Si tú ves que existen prácticamente delitos a tu alrededor, tienes que salir y denunciarlos, ¿no? Y en este caso lo único que necesitamos es informarnos para esclarecernos como población y no cometer los mismos errores de siempre, ¿no? Que a estas alturas, después de prácticamente un año y medio, ya bastante esclarecidos estamos de quiénes son nuestros verdaderos enemigos, ¿no? Los enemigos del país, ¿no? Acá solamente hay dos bandos, como escuché por ahí. Vamos a seguir viendo este resumen porque luego también tenemos un par de entrevistas muy interesantes. Ya. Un modelo a seguir en tiempos de crisis. Bueno, vamos a seguir con este resumen donde aquí nuestro amigo Julio Navarro dice algo importante. Vamos a escucharlo. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de la denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Tienen un plazo de 10 días hábiles para emitir los informes de calificación de las denuncias que serán sometidas a votación en este grupo de trabajo. La denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo sigue su curso en el Congreso. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, dio cuenta de esta denuncia. Denuncia constitucional 307, formulada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. El martes último, la fiscal Benavides presentó esta denuncia ante el Parlamento contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Argumentó que hay indicios graves de la existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno. La denuncia también alcanza a los exministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Heiner Alvarado. Este grupo de trabajo también analizará dos denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación. La primera interpuesta por un grupo de parlamentarios por supuesto abuso de autoridad y prevaricato, y la otra por el congresista Guillermo Bermejo por el presunto delito de organización criminal, entre otros. Denuncia constitucional número 306, formulada por el congresista Bermejo Rojas Guillermo contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir los informes de calificación de admisibilidad de las denuncias que serán sometidas a votación. Bueno, esperemos que se tramiten estas calificaciones y especialmente la de la fiscal, pero ¿qué podemos esperar de este Congreso, ¿no? Seguramente lo tratarán de arrimar hasta el fondo, ¿no? Para que nunca lo califiquen. Vamos a estar atentos, por supuesto, es la número 306. Estamos más atentos, señores del Congreso, así que no pueden hacer más estupideces, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos a tratar de entender un poco más a profundidad qué es lo que está sucediendo, cuál es el procedimiento que ha invocado la fiscal de la Nación en esta denuncia
constitucional contra el presidente de la República. Vamos a saludar a Fernando Loaiza Jordan, profesor de Derecho en Jindal Global Law School, quien se encuentra aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por... Y aquí tenemos una entrevista interesante, ¿no?, que le hacen a este profesor y abogado, ¿no?, que ilustra muy bien sobre este desequilibrio de poder y esta polarización que se está dando en nuestro país, ¿no? Lo dice de manera bastante neutral, pero en realidad pues todos sabemos que aquí solamente existen dos posibilidades, ¿no? O eres pues un vendepatria, ¿no?, alguien que está, un depredador, alguien que está en contra de la vida misma, ¿no?, del desarrollo del país, o eres alguien que busca el progreso, ¿no?, que quiere cambiar las cosas de cómo están. O eres conservador del status quo, que se ha mantenido vigente durante más de 40 años, ¿no?, asaltando el país de a pocos y de a mucho, como lo hizo Fujimori, vendiendo todas las empresas estatales del país, como lo hizo Alan García, que incluso con la constitución anterior, asaltando el país a mano armada, ¿no?, desequilibrando todo, robando, beneficiando a sus compadres, o sea, ellos no han, y encima desmantelando, cumpliendo esa misión, desmantelando las empresas estatales para que Fujimori las pudiera vender a precio huevo. Eso no hay que desestimarlo, ¿no? Y con dos constituciones. Eso es muy importante también hacerlo mención a los abogados, ¿no?, que nos expliquen cómo puede ser a los constitucionalistas, cómo es que se dice incluso que la del 79 es mejor que la del 93 porque le pone candados a todas las, digamos, a todos los beneficios para los extranjeros que tiene la Constitución del 93, ¿no? Esos regalos que hace la 93 no los tiene la 79, pero sin embargo los presidentes han robado con ambas, ¿no?, y han preparado el camino justamente para vender y rematar nuestras empresas. Vamos a escuchar a este abogado que da lecciones muy importantes de derecho. Por estar aquí en TV Perú esta mañana. Un gusto, Julio, buenos días. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bien, yo quisiera, aprovechando su condición de profesora, además de Derecho, que nos ayude a entender este procedimiento que ha invocado la fiscal de la Nación. Presenta una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, pero en este caso invocando el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. ¿En qué consiste esto? ¿A qué refiere? Si nos puede dar el marco general de este procedimiento que ha iniciado la Fiscalía de la Nación. Por supuesto. Lo que hay que entender es que básicamente hay dos formas en las que se puede retirar al presidente de su cargo. Estoy hablando en términos sencillos. Una es la vacancia y la otra es la acusación constitucional. El tema es que nuestra Constitución no establece con claridad qué hacer en circunstancias como la que tenemos, que es un presidente que tiene graves acusaciones de corrupción y frente al cual se quiere ejercer control político. Entonces, por eso es que hemos visto durante varios meses cómo se ha ido analizando si corresponde la vacancia, no corresponde la vacancia, y ahora si corresponde la acusación constitucional o no. El tema con la acusación constitucional, que es lo que está en este momento sobre la mesa, es que se establece específicamente en la Constitución, en el artículo 117, que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones, por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, solo por estas cuestiones muy específicas, la Constitución permite la acusación constitucional. El tema es que hoy se está queriendo hacer una interpretación, a mi juicio, errada, en la cual se abre ese artículo 117 y se dice, allí donde el artículo 117 pone razones muy específicas, para acusar al presidente, vamos a meter otras razones. ¿Y cuál es el instrumento que se utiliza para estas otras razones? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esa, a mi juicio, es una visión errada. Claro, porque entiendo que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se tiene que aplicar respetando siempre el marco legal vigente en el país al que
el país que se ha acogido a dicha convención, pero de ninguna manera se podría utilizar para dejar de cumplir o modificar algún artículo de la Constitución o alguna norma legal vigente. Entiendo que es así. El tema es de que hay distintas clases de tratados internacionales. Entonces, tenemos tratados internacionales de aplicación directa, autoaplicativos, y esos implican el establecimiento de una regla que se cumple o no se cumple. Es decir, por ejemplo, las personas no pueden cometer genocidio. Se cumple o no se cumple y tiene una aplicación directa. Tenemos tratados que no son autoaplicativos, que son programáticos y que más bien son directrices a los países. Este es el caso de la Convención de las Naciones Unidas de la que tanto se está hablando. Tiene una serie de disposiciones que le dicen al Perú, tú deberías establecer una serie de mecanismos contra la corrupción, pero no es de aplicación directa. Eso quiere decir de que el Perú tiene la responsabilidad de establecer estos mecanismos, pero no puedo, mediante este tratado internacional, directamente decir que allí donde la Constitución dice que el presidente debe ser acusado por cosas muy específicas, le añado algo más. De acuerdo. Esa clase de modificación no es posible mediante la aplicación de un tratado así. Pero, si me permites, el gran problema aquí es que nuestra Constitución se ha habido rebasada por las circunstancias. Porque es evidente para todo el mundo que si un presidente tiene graves acusaciones de corrupción, debe haber algún mecanismo de control. Pero nuestra Constitución no lo establece con claridad. Y el problema es de que ahora hay gente que quiere utilizar la Constitución como arma arrojadiza, utilizar los tratados internacionales como arma arrojadiza y sacar al presidente a como de lugar. Y podemos estar muy en contra del presidente, podemos tener muchas críticas contra el presidente, pero tenemos que respetar la institucionalidad. Y si nuestra institucionalidad, nuestra Constitución es insuficiente, entonces tenemos el camino de reformar. El problema es que ahorita nadie quiere pensar a largo plazo. Nadie quiere decir, tenemos un problema general aquí. Nuestra Constitución no está regulando bien el equilibrio entre ejecutivo y legislativo. Por eso es que hemos tenido todo lo que ha pasado estos últimos años, entre disoluciones de Congreso y vacancias, o intentos de vacancia, intentos de disolución del Congreso. Pero nadie quiere sentarse a realmente hacer una reforma integral y solucionar este problema. Ahora, simplemente quiere atacar a la otra persona. Ahora, profesor, le formulo la siguiente pregunta. Esta acusación constitucional ya está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es evidente que no invoca el artículo 117 de la Constitución. Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba y le da trámite, ¿estaría este trámite, esta aprobación, convirtiéndose en una acción inconstitucional? A ver, ¿por qué quiero ser especialmente cuidadoso aquí? Porque creo que hay una tendencia en este momento a querer decir que todo el mundo está cometiendo infracciones inconstitucionales y que por lo tanto se tienen que ejercer sanciones contra todo el mundo. Entonces ya en este momento hay conversaciones respecto a cómo la fiscal de la Nación debería ser sujeta a una sanción por infracción constitucional y es un poco lo mismo con el Congreso. Yo creo que estamos cayendo, si vamos por ese camino, en el mismo problema de intentar acusar constitucionalmente al presidente a como dé lugar. No debemos usar el ordenamiento constitucional tan a la ligera simplemente para atacar a los adversarios políticos. A los adversarios políticos se les tiene que dar la mejor justicia para que cuando se sancione a una persona, la ciudadanía esté convencida de que a esa persona se le ha sancionado como corresponde. Y el problema hoy es que si se sigue por esta vía, de vale todo, utilicemos el derecho como sea, utilicemos la Constitución como sea, la gente va a dejar de creer en la Constitución y en el derecho. Y eso nos lleva al camino muy peligroso del autoritarismo. De acuerdo. Pero yo le decía esto porque
Si eso procede, le daría al presidente de la República la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional o ante el mismo fuero judicial para pedir alguna medida contra dicha decisión por ser inconstitucional. Sin duda, lo cual sería terrible, porque si te estás dando cuenta... que ya ha pasado, ¿no? En la elección de los defensores del pueblo por situaciones que no cumplían con el reglamento, el Poder Judicial ha detenido, por ejemplo, los procesos. ¿Podría pasar algo similar en este caso? Podría pasar, pero sería terrible. Te digo por qué sería terrible. Porque no puede ser que nuestros problemas políticos tengan que dirimirse en los tribunales. Así es. Eso, claro, los tribunales tienen que resolver, tienen que cumplir su rol, está muy bien. Pero ese debería ser el último recurso. ¿Qué tan mal están haciendo las cosas nuestros políticos que tenemos que acabar resolviendo todas las controversias yendo al Tribunal Constitucional, yendo a las Cortes, teniendo que buscar alguna infracción constitucional o no? Y yo creo que todo esto demuestra un agotamiento de al menos una parte de la Constitución. No está siendo suficiente para resolver esto de forma democrática, consensuada, civilizada, y está aumentando la polarización de una forma terrible. Ahora, quiero tratar de entender, y aprovecho que estamos conversando con usted, profesor, para que nos ayude a entender claramente este caso sui generis en nuestro país, ¿no? Es la primera vez que se le acusa a un presidente en funciones cuando tienen una inmunidad que lo impide, que así sea. En caso se apruebe esto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se interprete como una modificación al artículo 117 de la Constitución, o el Congreso decida modificar el artículo 117 de la Constitución, podría ser aplicable retroactivamente, porque este caso y esta denuncia nace antes de que exista un pronunciamiento por parte del Congreso en ese sentido. ¿Sería aplicable? No debería ser aplicable retroactivamente. No debería ser aplicable retroactivamente. Pero el tema en cuestión rebasa el derecho, estimado Julio, porque estoy seguro de que si reforman el artículo 117, igual va a salir algún hecho que va a permitir ir por ahí, ¿no? Entonces, el tema yo creo que aquí rebasa un poco los contornos del derecho, pero coincido en que lo ideal sería una reforma constitucional. Lo ideal sería una reforma constitucional y que luego esas mismas reglas se apliquen a todo el mundo. Porque el problema ahorita es de que yo estoy estirando la Constitución como chicle para defender a los míos y para atacar a los que no son míos. Ahora, si se aprueba esto, porque todo parece indicar que van a persistir por esa vía, no solamente hace vulnerable a las investigaciones en el ejercicio de funciones al presidente de la República, también a los jueces supremos, a los fiscales supremos, a una serie de funcionarios del Estado que gozan de ciertas condiciones de inmunidad para garantizar, digamos, un adecuado ejercicio de sus funciones. ¿Eso también es posible? Ese es uno de los grandes peligros de un precedente así. Y este precedente iría aún más allá, porque si nosotros utilizamos los tratados internacionales así, eso implica que esa va a ser nuestra misma aproximación a todos los tratados internacionales. Y claro, habría que preguntarnos si nosotros queremos esa aproximación también para la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también queremos esa interpretación para los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, también queremos esa aplicación si eventualmente aprobamos el Acuerdo de Escazú. O sea, no nos estamos dando cuenta de la importancia de la institucionalidad al momento de establecer precedentes. Y no nos estamos dando cuenta de la caja de Pandora que estamos abriendo. Y esto, de nuevo, es en parte porque la gente está estirando como chicle todo, porque cree que en este momento la crisis nos ha llevado a un punto en el que todo vale. Y eso no puede ser así. No podemos avanzar al todo vale. Tenemos que guardar cierta responsabilidad y cierta altura de miras que lamentablemente no se ve en ningún actor político, ni en el presidente, ni en el Congreso, ni en la Fiscalía.
podríamos decir que sí, efectivamente, como usted señala, hay una debilidad en el ejercicio de sus funciones por parte del Congreso de la República, por parte del Ejecutivo también. Ahora vemos la posición que está tomando la Fiscalía. Entonces, lo único que de alguna manera se convierte en una especie de garantía de la gobernabilidad y la democracia termina siendo el Poder Judicial. Es decir, el riesgo es enorme de perder las condiciones de una convivencia en democracia y la posibilidad de dar lugar a situaciones de las que ya pues hemos aprendido con muchas lecciones en el siglo pasado, ¿no le parece? Sin duda, y sin contar que también tenemos gente en el Tribunal Constitucional y también tenemos gente en el Poder Judicial que está cuestionada. El problema aquí es que la polarización nos ha llevado al punto tal en el cual a los adversarios políticos la aplicación más extensiva del derecho, ¿no? Estiremos la Constitución como chica. A los que están de mi lado, el derecho de la forma más restrictiva posible, ¿no? Y de nuevo, eso fomenta la clase de polarización que hace que dividamos a la ciudadanía entre los que defienden a una persona y los que están en contra de la otra persona, cuando todos estos actores están cuestionados. Deberíamos poder tener la altura para decir: el presidente está haciendo las cosas mal, el Congreso está haciendo las cosas mal, la Fiscalía de la Nación está haciendo las cosas mal, y que las instituciones funcionen para ejercer ese control sobre las personas que están haciendo las cosas mal. Cuando polarizamos como estamos polarizando, dejamos de ver un lado, ¿no? Y ellos están felices. Bien, estamos escuchando esta entrevista muy interesante del periodista Julio Navarro del canal estatal, ¿no? El TV Perú Noticias, el canal 7 del Perú. Agradecemos a los compatriotas y a los televidentes del Perú y del extranjero, en especial a Belén de México, Belén Rodríguez, gracias por vernos, y a todos los que nos estén viendo en este momento, más de 10 personas. Seguramente nos verán más adelante en la versión ya diferida. Es muy importante lo que dice acá la lista, ¿no? el profesor de Derecho, que se está perdiendo el concepto de institucionalidad, de que ya no hay límites, de que hay una balanza doblada, ¿no? Y lo sabemos porque ¿quién maneja el sistema judicial en el país? ¿Quién está demostrando que tiene poder sobre el sistema judicial en estos momentos? ¿El presidente? ¿El ejecutivo o el legislativo? ¿Quién está ejerciendo más influencia negativa para poder tumbarse al otro, ¿no? Acá hay una imparcialidad, pero en realidad nosotros podemos ver que no lo hay. Hay una parcialidad por un solo lado, ¿no? Hay un ensañamiento con el Ejecutivo y un ensañamiento que raya en lo racista, en lo clasista, en lo fascista, ¿no? En pedir en el odio, ¿no? En que desearle la muerte, si es posible, ¿no? A él y a todos sus seguidores o los del partido que lo llevó a la presidencia. Es decir, vemos una cancha completamente inclinada, ¿no? No estamos viendo un juego parejo, ¿no? Y lo ha dicho también este analista muy bien, que prácticamente, aunque incluso se modifique la Constitución, si va a seguirle buscando tres pies al gato para poder tirarse abajo al contrincante, entre comillas, ¿no? Que ya no se ve como contrincante, sino como un rival, si es posible, a matar. Bien, seguimos analizando estas noticias y más allá de la entrevista a este señor, también habían otras informaciones importantes que queremos también revisar, ¿no? Vamos a revisar también otra entrevista que se hace aquí, ¿no? Importante a los denunciantes de la fiscal de la Nación. Vamos a ver en unos minutos, pero antes de eso, algo muy curioso, ¿no? Que nos enteramos de la noticia del fallecimiento, entre comillas, del perseguido por la fiscalía, que era el dueño de la casa de Zarratea, pero al mismo tiempo
La fiscal también aparecía con su acta de defunción en la RENIEC. Y lo mismo que el presidente Castillo, cosa muy extraña. Ya parece esto un caso de hackeo digital o cibernético, una delincuencia cibernética, por decirlo de alguna manera. Sean o no cómplices los médicos del MINSA o algún funcionario de la RENIEC, definitivamente son casos delictivos, criminales, ¿no? Que eso deberían concernirnos a todos. Daña el orden, ¿no? Daña mucho el orden. Vamos a escuchar ahora qué pasó, quién más murió según la RENIEC o según el MINSA. Vamos a escuchar. Muy bien, estamos de vuelta. Queremos compartir con ustedes la siguiente imagen. Vean ustedes lo que les mostramos a continuación en pantalla. Están viendo ustedes allí el acta de defunción de Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Ahí están sus datos y bueno, esto ha dado cuenta supuestamente de un fallecimiento el 12 de febrero del año 2022. Esto ha ocasionado que ella remita un documento a la RENIEC pidiendo explicaciones, ¿no? Y obviamente está comunicando esta situación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Lo comentábamos en la primera hora de información. Esto no puede seguir sucediendo en nuestro país. Reitero la importancia de que inmediatamente la Fiscalía haga las investigaciones del caso y se dé con los responsables de la vulneración de los datos de varias personas. Ahora estamos viendo el caso de personajes políticos que están apareciendo como fallecidos en medio de estas investigaciones que se siguen en el sistema de justicia. La misma fiscal de la Nación aparecía fallecida en algún momento, el presidente de la República también. Ahora vemos a Keiko Fujimori igual. Acá esto se tiene que esclarecer, sin duda. ¿Cuántas personas pueden cambiar, reitero, los datos que existen en la RENIEC para de repente comprar una propiedad o hacerse de una herencia? Supuestamente el fallecimiento de sus padres y cosas por el estilo. Es decir, hay demasiado riesgo y en los procesos legales, en los procesos jurídicos, no deben haber vulnerabilidad al acceso de esta información porque el Estado de Derecho se rompe y eso genera caos y convulsión y problemas. Entonces, inmediatamente, bien que la RENIEC haya tomado las decisiones de nuevamente ir al registro manual, pero habrá que ver cómo es posible la adulteración de otro tipo de datos. Eso no lo estamos viendo. Bueno, esperemos que se esclarezca esta situación. Bien, vamos ahora con nuestro segmento Espacio Ciudadano. Bueno, en realidad han pasado 2 años de pandemia, todos hemos padecido de 2 años de pandemia. Y el Señor de los Milagros, ahora, después de esta... Bien, ahí teníamos los comentarios de Julio Navarro sobre este caso de Keiko Sofía, que también aparece fallecida según la RENIEC, ¿no? Es realmente un caso bochornoso para los funcionarios de las diversas entidades del Estado, pero para nosotros es algo gravísimo, ¿no? Que realmente no debería pasarse por agua tibia. Realmente es algo preocupante, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, vamos ya con la parte final del programa, analizando la última entrevista de la versión sabatina de este programa dirigido por Julio Navarro en Canal 7, que es uno de los pocos programas rescatables realmente de fin de semana. Ni siquiera los propios compañeros de su propio espacio laboral cumplen mucho con la misión de informar realmente. Así que hay que, digamos, destacar también lo bueno, ¿no?, que sucede en este caso en Canal del Estado, ¿no?, que es el único canal que a medias informa, porque muchas veces ya ni siquiera quieren seguir al primer ministro, ¿no? El primer ministro tiene que llevar su propia cámara. Vamos a escuchar esta última parte de la entrevista que le hace al abogado, a los abogados que han denunciado a la fiscal en primer lugar antes que Betsy Chávez, y vamos a escuchar esta entrevista muy importante para poder tenerlo clarísimo, ¿no?, qué es lo que va a pasar en estos días, que en estos 10 días de plazo que tiene el Congreso para dar calificación a ambas denuncias constitucionales, ¿no?, contra el Castillo y contra la fiscal. Nos visitan los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio. Gracias por estar esta mañana aquí en TV Perú. Gracias a ti, Julio. Buenos días. Gracias, Julio. Bueno,
En principio, entiendo que ustedes son los protagonistas de denuncias contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y son dos denuncias, a mi entender, uno ante la propia Fiscalía y otra denuncia también ingresada esta semana ante la Junta Nacional de Justicia. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son los argumentos para denunciar a la fiscal de la Nación? Sí, efectivamente, la fiscal de la Nación ha sido denunciada porque se encuentra vinculada cuanto menos a dos organizaciones criminales. Una de esas organizaciones criminales son los Cuellos Blanco y la otra organización criminal es la gestada por su hermana Emma Benavides, que habría liberado a narcotraficantes a cambio de dinero. En simple, ¿qué hizo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Remueve a la fiscal Revilla, que investigaba a su hermana Emma Benavides. La misma fiscal Revilla investigaba a su otra hermana, Ruth Benavides, que también está involucrada en actos de corrupción en el Callao. Además, remueve al fiscal Fran Almanza, que veía el caso muy importante de los Sánchez Paredes, y ponen a una fiscal civilista en pleno juicio oral. Además, presiona al fiscal Fernández para que busque sacar a la fiscal Fanny Quispe. Finalmente, la señora Patricia Benavides tiene 7 comunicaciones telefónicas con el señor Camayo, vinculado y parte de la organización criminal Los Cuellos Blanco. Entonces queremos que se escuchen esas llamadas. Y además la fiscal de la Nación inventa una falsa producción o productividad de la fiscal Revilla para apartarla del cargo, y además saca al fiscal Avia, que veía casos emblemáticos y con colaboradores. Y todo esto no dicho por nosotros, sino también refrendado por hoy 2 exfiscales supremos, el fiscal Cubas y el fiscal Salas. Entonces, no podemos tener a una fiscal de la Nación que quiera ella detentar una administración de justicia cuando ella está seriamente cuestionada por estos hechos. ¿Y cuál es la situación de esa denuncia? Bueno, la denuncia ha sido presentada. ¿Cuándo fue presentada? El día miércoles, y oh sorpresa, no tiene fiscal designado, no tiene número de carpeta. Miércoles de la semana antepasada. Así es. Entonces no sabemos cuál es el estado de esta denuncia. Pero cosa diferente con el doctor Noblecía y en mi caso, ¿no? Que nos hacen una denuncia y en menos de 48 horas ya tenemos hasta notificación de diligencias. De acuerdo. Ahora, ¿se puede entender esto también como una especie de reacción y de acusación a la fiscal de la Nación porque está formulando una acusación constitucional contra el presidente de la República? Julio, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que se está viviendo en el país es lo que puede calzar con un lawfare. ¿Qué cosa es un lawfare? Nada menos que la judicialización de la política. ¿Por manos de quiénes? De aquellos que tienen un plan siniestro de derrocamiento de la democracia, en este caso derrocamiento al presidente de la República, que viene siendo respaldado por los que también siempre detentan el poder fáctico, ¿verdad? Y usan los medios de comunicación. Entonces, salvo honrosas excepciones, por ejemplo en la que estamos hoy sentados Ronald y yo, el 90% del periodismo tiene una suerte de tropa a lo que para nosotros viene siendo un intento de golpe de Estado. Lo que acaba de decir Ronald Atencio no es anecdótico. Que a nosotros nos denuncie un fiscal en menos de 48 horas, mientras tanto, por ejemplo, a Lady Camones, hace más de 40 días la denunciamos por posible organización o involucramiento en organización criminal, que fue motivo incluso para la censura. Hoy la señora Lady Camones está tranquila, la Fiscalía no nos ha dado ni siquiera un número de carpeta, lo cual entonces ya no estamos hablando de cuestiones anecdóticas, qué coincidencia, no, estamos hablando de un plan siniestro y lo que tenemos que evitar, Julio, nosotros porque somos ciudadanos y esto es algo que con Ronald nos sorprendemos, se nos dice que nosotros hemos cometido un delito, ¿no?, por haber denunciado a la fiscal de la Nación. Yo me pregunto, Julio, si Ronald Atencio y mi persona hemos perdido en algún momento nuestra condición de ciudadanos del Perú. Ustedes han sido denunciados por patrocinio ilegal. Dime, Julio, si tú conoces un hecho criminal, ¿tú guardas silencio? Todos los peruanos están obligados a denunciar cualquier hecho criminal. Y si yo conozco un acto criminal, perdón, no quiero que esto se vea, digamos, pero es para explicarlo y sobre todo al teleaudiente. Si yo conozco un hecho criminal, ¿a dónde voy? ¿Al párroco de la esquina?
¿Voy a contárselo a mi amigo? No, voy al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. ¿Dónde? En un gobierno democrático. De acuerdo, pero hay que ir con pruebas, con elementos que demuestren, que de alguna manera se entiendan como argumentos válidos, que dé lugar a que la Fiscalía inicie una investigación y determine responsabilidades. Y efectivamente, claro, y efectivamente fueron presentadas pruebas. ¿Qué pruebas se tiene contra la señora Patricia Benavides? La remoción de la fiscal Revilla, son resoluciones que están publicadas. Se tiene el parte policial donde se establecen las llamadas con Camayo. O sea, se tiene una serie de pruebas donde tienen que actuarse, ¿no? De acuerdo. Ahora, ante una denuncia como la que usted está señalando, lo que cabe es cumplir con los procedimientos en un proceso de investigación, una investigación preliminar, que de encontrar elementos suficientes debería dar lugar a una investigación preparatoria, acudir ante un juez de control y sucesivamente, ¿no? Las diferentes etapas del nuevo Código Procesal Penal entiendo que es el que cabe en este caso. Sin embargo, pareciera, o al menos se entendiera, que estamos tratando de llevar la carga de la confrontación política hacia la Fiscalía y el sistema de justicia. Lo que no se puede resolver a través del diálogo inteligente y los acuerdos, que debería ser la esencia del buen ejercicio de la política en el Perú, ahora se está utilizando a través de la justicia. Se señala que la Fiscalía de la Nación posiblemente estaría utilizando su brazo de persecución de la legalidad para forzar un cuestionamiento político, una censura política al presidente, pero por otro lado también hay actores políticos, y ustedes están directamente relacionados con actores políticos, tratando de acusar o de señalar a la fiscal de la Nación por ese hecho. ¿Qué tanto hay de esta motivación política detrás de las acciones que ustedes están desarrollando? A ver, no confundamos el tema político con el tema criminal o de investigación de un delito. Lo que nosotros estamos denunciando no son hechos políticos, no son sucesos políticos. Lo que estamos denunciando son presuntos hechos delictivos que tienen que investigarse y merecen una investigación como cualquier otra investigación para cualquier otro ciudadano o como cualquier otro funcionario. No puede ser posible que para altos funcionarios como el presidente de la República, ministros, se hacen diligencias en el acto, allanamientos, decomisos, registros domiciliarios, donde va la prensa, donde se meten a lugares donde hasta se encuentran tus padres, tus hermanos, y del otro lado de la vereda. No estamos diciendo que con esto no deben ser investigados el presidente o su entorno, pero ¿y el otro lado? ¿Para ellos qué es? ¿Impunidad? ¿Para ellos existe otro código? ¿Para ellos existe otra ley? ¿Existe otra norma? No, la ley es igual para todos. Si es igual para todos, ¿dónde están los allanamientos, los registros domiciliarios, las detenciones preliminares? ¿Dónde está que van a los centros de trabajo? ¿Dónde está toda esa parafernalia que se utiliza para otros escenarios? Y eso no es judicialización de la política, eso es denunciar presuntos hechos delictivos, que la Fiscalía demuestre que está actuando de manera objetiva. Porque por el contrario, con esto que está demostrando, que está teniendo un sesgo y está siendo duro, implacable y hasta excesivo con unos, y con ellos la mayor mano blanda, el guante suave. Y eso creo que no puede ser, ¿verdad? Claro, y eso afecta tremendamente la gobernabilidad de nuestro país si es que se diera bajo un contexto como el que está describiendo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Han sido notificados ya por esta denuncia de prevaricato? ¿Qué acciones tienen en mente? ¿Qué es lo que viene ahora? La acusación contra el presidente está pasando a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Solamente un minuto para complementar lo que acaba de decir el compañero Ronald Atencio, y que viene con tu preocupación, Julio, sobre esta situación pues de lawfare o de judicialización de la política, o cuando nos preguntas, pero ¿cuál es nuestra intención? Y tienes todo el derecho a decirlo, porque sí, Ronald Atencio y mi persona no somos ajenos, digamos, al poder o a la clase política. A la clase política. Entonces, es muy cierto lo que dice Ronald, tenemos que distinguir, pero también hay una motivación. Por supuesto que cualquier delito debe ser investigado, y delitos, en este caso, comunes, no políticos. Pero también hay que ser muy honesto. La motivación de Ronald Atencio y de mi persona, me atrevo a hablar por ti, compañero Ronald, es salvar la democracia. ¿Frente a quiénes? A los que sí están judicializando la política y están usando todo su poder, toda su fuerza para derrocar la democracia. ¿A quiénes se refiere? Me refiero al Ministerio Público, me refiero al Congreso, que ha sido secuestrado
porque el Congreso no tiene los pilares de la democracia, pero está siendo secuestrado por malos congresistas que se han puesto en contubernio con el Ministerio Público y con una prensa que lamentablemente, vuelvo a señalar, es un batallón para el golpismo, ¿no? De acuerdo, aunque la prensa no hace golpes de Estado. No, pero ayuda mucho a desinformar y ayudar a abrir esas compuertas, ¿no?, de la corrupción y de los golpes de Estado. Pero claro, tenemos buenos periodistas como la tú. prensa tiene que hacer su mea culpa también, eso es una discusión política en todo caso. Yo les agradezco por estar esta mañana aquí en TV Perú. Gracias a ti, Julia. Estaremos atentos de cuál es el procedimiento a seguir. ¿Alguna referencia adicional de la denuncia que han hecho ante la Junta Nacional de Justicia? ¿Han sido notificados? Bueno, en realidad la denuncia hecha por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República definitivamente es inconstitucional. La inmunidad le asiste al presidente, el artículo 117 no permite que se haga ese tipo de denuncias. Esperamos sobre la Fiscalía de la Nación que la Junta Nacional de Justicia, como medida cautelar, suspenda por el momento en el ejercicio del cargo a la Fiscalía de la Nación y si de comprobarse proceda a su destitución. ¿Eso es lo que se ha pedido puntualmente en la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia? Así es, eso es lo que se ha pedido. La suspensión. Suspensión y de comprobarse la destitución. Ahora, entiendo que dentro de la Junta Nacional, de Justicia deben de designar a una persona, uno de los integrantes, como responsable de dirigir la investigación y debería pronunciarse luego de pasar las etapas de verificación o de sustentación ante el mismo pleno de la Junta. Entiendo que es así. ¿Ustedes saben quién es la persona que está a cargo de esta investigación que han presentado? Bueno, la Junta Nacional de Justicia, así como le exigimos al Ministerio Público que actúe de manera rápida, esperamos que la Junta Nacional de Justicia actúe de manera rápida. No sabemos quién es el vocal instructor, no se conoce cuáles son las diligencias que estén realizando y cuándo deberían resolver esto, que es lo más importante. Bien, bueno, les agradezco, entonces estaremos atentos. Esto creo que todavía va a dar para discutir a lo largo de estos días, porque además es un antecedente único en nuestro país y tenemos que mirar todos, tenemos que seguir de cerca lo que viene sucediendo. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias, Julio. Bueno, ahí teníamos las palabras de ambos abogados, Raúl Noblecilla y Atencio, ¿no? Ronald Atencio. Agradecemos a los que nos están viendo en este momento, casi 10 personas, entre ellos nuestro querido amigo Wilmer Domínguez de Inti Noticias. Claro que sí, muchas gracias Wilmer, me dice que va a entrevistar a Raúl Noblecilla mañana, así que acepto tu invitación, muchas gracias Wilmer, vamos a estar ahí presentes porque esto requiere que nos unamos todos los ciudadanos de este país, todos los que queremos este país, que ya no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo y como dice también muy bien Raúl Noblecilla, como buenos ciudadanos que somos, no podemos ser cómplices, ¿no? No podemos ser cómplices de la corrupción, ¿no? Como muy distorsionadamente lo ha querido presentar la Fiscalía, ¿no? Como que más bien todos somos cómplices por apoyar al gobierno, por defender el gobierno que hemos elegido. No, pero en realidad la complicidad sería no denunciar, no salir a hablar, a atestiguar, a presionar como ciudadanos. Digamos, ya en este momento ya las calles también tienen que hablar, la población tiene que expresarse, tiene que haber movimiento y organización social, porque aquí ellos piensan que están en su chacra, que pueden hacer lo que les da la gana con quien quieran, cuando quieran, pueden matar a quien quieran, desaparecer a quien quieran, ¿no? Prácticamente es una especie de dictadura disimulada, blanda, no sé por qué llamarle blanda, porque dictadura es dictadura, ¿no? Lo hemos vivido durante más de 30 años, disimuladamente, pero ahora que prácticamente han perdido la teta del Estado, que aún la tienen en realidad, pero prácticamente ya no tienen el control, ¿no? Ya están expuestos, ya la prensa se expuso, ya se sabe quiénes son, ya se ve cuáles son los partidos políticos que han sido cómplices de la corrupción por más de 30 años en el país, quiénes fueron los que boicotearon la intención de Velasco. Sabemos quiénes son aquellos que se hacen pasar por izquierda, infiltrándose en diferentes organizaciones sociales o intentos de cambio, ¿no? De parte de los ciudadanos. Siempre son infiltrados por grupos apristas, ¿no? O por grupos de pseudo izquierda, a los mal llamados caviares, que en realidad no son más que agentes de la misma derecha
que se hacen pasar por izquierda, ¿no? Para boicotear cualquier intento de progreso en el país, de desarrollo. Así que solamente hay dos bandos en este momento, y si los ciudadanos de a pie comunes no nos damos cuenta de la importancia de la política en nuestro país, en nuestra vida, es que realmente ya no es culpa solamente de la mala educación que tenemos o que hemos tenido durante siglos, ¿no? Desde la colonia prácticamente, sino que ya es responsabilidad nuestra de informarnos mejor, ¿no? Ya no solamente depender de la misma prensa basura, los canales de siempre, ¿no? Ya tenemos otras alternativas y sobre todo tenemos capacidad de investigación, capacidad de discernimiento, sentido común, que es lo que le hace falta a todos los ciudadanos. Aquel que aprende a sumar desde temprana edad, sumar y restar, dividir y todo, en base a las ventas de un mercado, en base a ir a hacer las compras, en base a vender una tienda, a vender los productos, a ser un ambulante, por ejemplo. Esa gente en forma práctica aprende mucho más de la vida, ¿no? Y digamos, por consecuencia, también les debe interesar la política porque nos afecta a todos, ¿no? Y es hora también de que, ya pasados casi 2 años de este intento de gobierno, que ha intentado hacer las cosas pacíficamente, tranquilamente, ¿no? Muy amistosamente para nuestro gusto, aparentemente ignorando a qué rival se está enfrentando. Acá lo hemos criticado bastante desde ese punto de vista porque nos ha hecho perder tiempo a muchos como ciudadanos, ¿no? Pero al mismo tiempo no éramos muchos tampoco los que de repente podíamos decir que estábamos realmente despiertos de alguna forma, porque incluso ahora seguimos aprendiendo, ahora estamos obligados ahora a aprender de derecho. Sabíamos que había que leer la Constitución, pero muchos no saben ni siquiera cómo se aplica, ¿no? Cómo es el derecho, cómo es una investigación preliminar, en qué consiste una prueba, en qué consiste un testimonio, en qué consiste un testigo o un informante eficaz, ¿no? Un colaborador eficaz, cuáles son los requisitos, ¿no? Nos han obligado a aprender, ¿no? Y eso es lo que también debemos transmitir como parte de este sentido común ciudadano a todos aquellos que nos están mirando y aquellos que están buscando siempre la información alternativa, ¿no? Como dice bien nuestro compañero Wilmer también, y también me parece el fiscal Salas, ¿no? Que mencionó que somos prensa participativa, porque somos parte de un enfoque distinto de cómo gobernar nuestro país, ¿no? Un enfoque distinto de cómo debe gobernarse nuestro país, porque debería ser en base a una democracia verdadera, una democracia en que todos participemos. Y no hay más que la democracia participativa, que el congresista Cabero realmente odia, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Odia hablar de participación ciudadana, odia realmente. Él está contento con la representatividad criolla de la que él se siente heredero, ¿no? Como lo ha demostrado incluso en el ridículo que ha hecho al momento de que se ha proclamado, digamos, como un precursor de la descolonización en el Perú, a Manco Inca, ¿no? Queriendo negar, digamos, el valor que tuvo, ¿no? Para nuestro país. Y es muy simbólico lo que ha sucedido también en el Congreso, y eso hay que también reconocerlo de parte del Congreso, en específico de aquellos que votaron pues a favor de ese reconocimiento, ¿no? Lamentablemente pues hay más de 90 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que hasta el día de hoy no han sido revisados. Entonces eso sí nos preocupa grandemente y esperamos pues que se revise, ¿no? Lo más pronto posible, porque ya no estamos para perder más tiempo, y sobre todo para hacer para soportar tantas injusticias en este país, ¿no? Pues ya vemos que la gente que votó por Pedro Castillo no es que hayan negado su apoyo ahora al presidente Castillo, se dan cuenta de las dificultades y se dan cuenta también que Pedro Castillo ha sido de repente demasiado inocente, demasiado bueno, ¿no? Demasiado ingenuo a veces, ¿no? Al dar la mejilla, la otra mejilla, la mano. Entonces
eso también ha generado cierto desgaste en él. Pero vemos que mucha gente que lo ha apoyado a él ahora está apoyando también y muy curiosa de saber qué puede ofrecer el mayor Antauro Humala, ¿no? Que realmente ha hecho una gira multitudinaria por el sur del Perú en estos días, sin, digamos, hasta el cansancio, que tanto sí que ha tenido que ir hasta la clínica por dolor de la garganta, ¿no? Pero lo más importante que destacamos de la posición de Antauro es que lo tiene muy claro en respecto a la delincuencia, digamos, constante de diferentes gobiernos, hasta llegar en el que estamos, en el cual prácticamente se está realizando un lawfare, ¿no? Que ya es conocido a nivel internacional. Bueno, con esto ya nos vamos retirando y despidiendo. Agradezco a todos los que nos han estado viendo y a los que nos van a ver más luego, mañana, más tarde. Y estaremos atentos a las noticias, ¿no? Porque son 10 días que seguramente vamos a ver todas las mañas posibles en el Congreso. Y estamos viendo ya una cancha inclinada con respecto a la acción de la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo, a estos abogados los denuncian inmediatamente, les abren carpetas, sin embargo a las denuncias que ellos hacen, ni la tos. Bueno, muchas gracias, será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos mañana seguramente en la entrevista al abogado Noblecilla junto a Wilmer Domínguez en su canal Inti Noticias. Y por mi parte, en Revolución de las Conciencias Internacional, les pido que se suscriban, que nos dejen su like, sus comentarios y que compartan la transmisión también en el Facebook, en la página Revolución de las Conciencias. Hasta la próxima.